Bienvenidos un día más a Enharmony, una oportunidad para profundizar y sentir a fondo las armonías de nuestro verdadero ser, el ser original de vida que procede de la fuente primordial. Y ya estamos en invierno, por tanto, a partir de ahora los días se irán haciendo más largos, la luz irá ganando terreno a la oscuridad, y hoy sugiero que veamos esto como una alegoría sobre cómo la luz de nuestra conciencia y consciencia también va creciendo en la oscuridad, fusionando lo que son las cualidades divinas, como son el amor incondicional, lleno de compasión, la vida plena, no modificada y espontánea, la conciencia pura y la serenidad dichosa, que cuando se funden con el mundo de la oscuridad despejan las brumas de la confusión y hacen que nazca, florezca, lo que podemos dar en llamar el alma divina, que es la unión, ¿no?, de la esencia y la personalidad. Porque la luz en sí misma, pues es luz, pero cuando florece está llena de matices. Y esos matices del alma, que florecen a lo largo de este viaje por este mundo oscuro, son lo que debemos ir percibiendo con la conciencia, expandiendo la consciencia, hacernos conscientes de los diferentes matices. Y entre ellos pues están las intuiciones que vienen de nuestro ser profundo, los pensamientos creativos, y también las intuiciones y pensamientos que pueden provenir de otros seres de luz, ya sean seres de luz viviendo a través de seres humanos o desde otras dimensiones. Recordad como, por ejemplo, hay almas adámicas que tienen que purificarse, entonces para no tener que reencarnar, experimentan lo que los cabalistas hebreos llaman el ibur, ¿no?, que es un proceso por medio del cual se vinculan a almas humanas, experimentando su vida, teniendo las mismas experiencias para poder purificarse ellas o poder guiar a la persona y ayudarla a evolucionar. Comprender esto también nos sirve para aclarar lo que es el crecimiento o gestación del propio ser de luz original dentro de nosotros, que evidentemente experimenta un proceso que es como el ibur de las viejas almas adámicas, pero no para purificarse al mismo, sino para transformar y guiar al alma humana donde se manifiesta. Es algo que vamos a ver ahora cuando os narre una vivencia que tuve hace muchos años. También tenemos que ver que hay influencias negativas que proceden de otras personas, de otras entidades no humanas y del propio ego, por supuesto. Y es un tema del cual ha hablado también recientemente el maestro Pedro Ortiz en su canal, en sus cápsulas del saber, como él las llama. Concretamente el 24 de diciembre, el martes pasado, inició una serie de cápsulas sobre la voz de la conciencia bastante recomendables. En concreto la del 24 de diciembre es muy completa, muy resumida. Os la recomiendo. Y el canal es Pedro Roberto Ortiz. Podéis acceder a él en la sección canales. Ahí está, por si os interesa. Y hoy me gustaría narraros una experiencia, varias, pero en concreto esta, que tuvo lugar cuando yo tenía aproximadamente 17 años. Yo estaba veraneando en Galicia con mis padres y mi hermana en el pueblo de Rianxo y nos fuimos un día a la playa, mi madre y mi hermana y yo. El día estaba nublado, lo cual era ideal porque a la hora de bañarte en unas aguas tan frías el contraste es menor. Cuando hace mucho sol parece que el agua está más fría, pero ese día el agua estaba perfecta de temperatura, no dolía en el cuerpo. La playa estaba vacía, evidentemente era un sitio pequeño. A mí no me gustan las playas masificadas y me encanta la naturaleza, bañarme y nadar en el mar. Había como una región montañosa por los lados y para mí eso era un lujo. Entonces
me metí en el agua y empecé a nadar lleno de energía y de entusiasmo. Pero me pasé de 3 pueblos, porque llegado a un punto comencé a sentir el agua más y más fría, más y más pesada. Evidentemente había más profundidad. Y al pararme sentí que mis piernas se movían de un lado a otro, había corrientes fortísimas. Yo nunca había sentido eso antes en el mar, a pesar de que tenía alguna experiencia, y al girarme me di cuenta de que la orilla estaba lejísimos. Era apenas una línea delgada y dije, madre mía, ¿cómo he llegado tan lejos? Y claro, me puse nervioso, traté de nadar con todas mis fuerzas hacia la orilla, pero la corriente pues era bastante fuerte. Era como si una porción gigantesca del océano se moviese a la vez y me arrastrase hacia atrás. Era increíble. Y claro, eso me llenó de miedo y en un momento pensé que no lo contaba, que me iba a agotar, que me iba a ahogar, pero de repente algo desde lo más profundo de mi ser paró en seco esa reacción emocional y dijo, Fernando, calma, piensa. Y no era una voz que proveniese de fuera o que yo sintiese en mi cabeza, no, no era algo que yo sentí como una inteligencia más profunda de mi ser. E inmediatamente, de forma instintiva, me giré, me puse boca arriba y empecé a nadar de espaldas hacia la orilla, propulsándome con los brazos como si fuese una barca trainera, estas con los remos a los lados, y empujando con las piernas como si fuese una rana, las ancas de rana, empujando, ¿no? Y poco a poco pues fui venciendo la corriente. Me di cuenta de que avanzaba muy lentamente, claro, pero así me cansaba mucho menos porque de algún modo puedes descansar, ¿no? Utilizando el agua como colchón. Y me comencé a animar cuando vi a mi derecha las rocas, que habían sido un punto de referencia, que nunca debía haber cruzado, pero bueno, se me fue la pinza y lo crucé. Pero al ver que lo volvía a pasar hacia la orilla, pues me llené de confianza y de alegría. Incluso comencé a divertirme porque el viento soplaba en dirección contraria y dejaba unos surcos en el agua que me daban la impresión de que yo iba rapidísimo, como si fuese una lancha motora. Y ya digo, pues me lo pasaba a bomba nadando así. Pero claro, cuando vi la orilla más o menos como a 100 metros, comenzó a entrarme otra vez la ansiedad, ese miedo, porque algo dentro de mí quería poner pie en tierra firme cuanto antes. De hecho, no me esperé a llegar justo a la orilla, ¿no? Traté de poner los pies cuando casi ni se podía hacer pie, ¿no? Pero yo lo intenté. Y poco a poco pues fui avanzando y cuando ya pude caminar con el agua a mis rodillas, me detuve, miré hacia atrás, me di cuenta de que posiblemente me había librado de una muerte segura. También me di cuenta de que podía haber causado bastante dolor, ¿no? a mi familia y sentí mucha tristeza, pero también mucha vergüenza. Es como cuando alguien te da una bofetada, te coge por sorpresa y sientes ese sentimiento abrumador dentro de ti, ¿no? Y nada, cogí, me salí, mi mamá y mi hermana estaban en la playa en una toalla y yo pues eso, me tumbé en la mía, no dije nada evidentemente, me puse la camiseta en la cara y me puse a reflexionar. Y bueno, al cabo del tiempo me fui dando cuenta de que estos son los momentos en los que realmente emerge algo muy profundo de nosotros, porque son precisamente momentos en que prestamos atención totalmente con los 5 sentidos, incluso con el sexto, porque cuando están los sentidos aunados en ese sentido común, accedemos a ese sexto sentido de intuición. Se acaba de caer una cosa y no sé si ha sido mi campo energético expandiéndose o es que hay algún ser de luz por aquí. A veces también, mientras
estoy en silencio conectado a mi luz, empiezan a crujir las paredes y los muebles. Y como os iba diciendo, cuando conectamos con este sentido común, se despierta la inteligencia profunda que nos hace actuar de manera muy rápida y espontánea, con precisión milimétrica, y es precisamente nuestro ser verdadero el que toma el mando. Claro, es muy difícil mantener ese nivel de atención las 24 horas del día, ni siquiera durante unas pocas horas, es imposible. Pero evidentemente cuanto más prestamos atención, más logramos acceder a esta inteligencia profunda. Y esta es la manera de distinguir lo que es la influencia de nuestro ser profundo de otras posibles influencias, como pueden ser las almas adámicas viejas que tienen que purificarse y que lo hacen por medio de lo que Isaac Luria llamaba el libur, ¿no? Que se distingue de la reencarnación. Ellas, para no tener que encarnarse desde el comienzo, lo que hacen es incorporarse a la persona, a su alma, y viven sus experiencias. Y también pueden ejercer de guías. Hay veces que simplemente se incorporan para guiar. Y lo hacen por medio de intuiciones, pensamientos, incluso a veces se manifiestan como voces. Por eso en situaciones de peligro muchas personas dicen haber oído ciertas voces dentro de sí mismas que les guían, les sacan de la situación de peligro. Y también hay ocasiones en las que muchas personas dicen haber tenido otras vidas, pero posiblemente en muchos casos lo que estén experimentando sea el ibur de otro alma que ha tenido sus propias vivencias, evidentemente. Y una manera de ver esto es que, dado que los que tenemos vida genuina y luz genuina formamos parte de un mismo ser que se manifiesta a través de diferentes seres vivos, pues nuestro ser está viviendo las experiencias de otros. En ese sentido, pues las memorias de otros son también las nuestras, pero debemos distinguir el recorrido de nuestro propio alma divina del recorrido de otro. Y también debemos distinguir lo que es la influencia de otros seres. Puede haber seres de luz mensajeros que provienen de altas esferas que también ayudan. De hecho, en una ocasión, cuando yo tenía unos 15 o 16 años, mientras mi cuerpo físico dormía, tuve una especie de sueño-visión en el que se me apareció un humanoide de luz que me hizo ver cierto comportamiento errado que yo tenía. Me dijo que era lo suficientemente maduro para no comportarme así. Y esto me hizo sentir remordimiento y me hizo más consciente, ¿no?, de cómo debía cambiar ciertos comportamientos. Y luego, evidentemente, está la influencia de personas con las que estamos destinados a encontrarnos, muchas de ellas más evolucionadas o con mayor comprensión que nosotros y que nos pueden guiar. Y todo esto debemos de tenerlo en cuenta para comprender que no podemos ir solos por la oscuridad. En realidad no estamos solos, pero a menudo nos desconectamos. Y cuando esa desconexión se produce, entonces nos volvemos influenciables por el lado oscuro. Por un lado está nuestra propia personalidad caída, el complejo egoico, que nos hace juzgar al mundo y a los demás de manera negativa, porque no ve las cosas como son, no ve la realidad. Y a menudo lo que reacciona de manera acusadora, haciendo el papel de diabolos acusador, es esta personalidad egoica que tenemos, que dice, tú eres un tal, aquel es tal cosa, o qué mala es esta situación, cuando en realidad lo que está viendo es la imagen que esa mente caída se está haciendo de la realidad, que no es realidad, es simplemente una imagen falsa. En primer lugar, porque las cosas no son tan fijas como pensamos, mucho menos las personas que tienen diferentes personalidades. Dentro de las personas pues está el gruñón, el nervioso, el despistado, etcétera, y eso pues pone nerviosos a otros porque no ven esas cualidades negativas en sí mismos. Aquello que nos duele de los demás es lo que no hemos trabajado en nosotros. En cierto modo deberíamos dar gracias a otros
porque hacen de espejo. Pero eso no le gusta al ego, evidentemente. Esto por un lado. Luego también hay influencias negativas que proceden de entidades, bien sean otras especies no humanas, como por ejemplo los famosos genios malvados, los jinns, que les llaman en la tradición sufí, ¿no? Aunque no todos son malos, los hay buenos y los hay malos, dicen las enseñanzas. Evidentemente los malvados susurran en los oídos humanos para engendrar maldad. De ahí vienen muchos pensamientos destructivos, pensamientos de cometer suicidio, por ejemplo, o asesinatos. Siempre suelen estar influidos por estos seres, cuando no están influidos por la personalidad caída, llena de confusión. Y ellos se lo toman como una guerra, sobre todo si están tratando de derribar a un ser de luz, porque ellos piensan que ya no pueden escapar de su mundo de cuarta dimensión y que lo único que les queda es pues llevarse a la mayor parte de seres consigo, pero eso no debería ser así, porque se les ha dicho que si ayudan, si colaboran, ellos pueden ir a una especie de paraíso que tienen para ellos reservado, pero les engañan porque ellos tienen sus jefes, evidentemente. Ahora, lo que tenemos que ver es que la influencia de otros seres se produce por medio de energías psíquicas que se alojan en el cuerpo energético y también físico de las personas, causando pues muchos problemas, no solo ansiedades y miedos, sino también enfermedades físicas que derivan precisamente de estos nudos emocionales oscuros. Y la única manera de disolverlos es relajando el sistema nervioso y soltando esa energía negativa en nuestro ser de luz, como por ejemplo hicimos en la cosmocomunicación, o como hicimos también en el vídeo Las 13 esferas de conciencia sensorial. Ahí tenemos los primeros pasos que hay que dar para tomar conciencia a nivel físico y relajar el sistema nervioso para luego dar el salto, ¿no? Ir soltando nudos. Eso cada uno lo debe ir descubriendo poco a poco. Eso por un lado. Luego, evidentemente, casi no hace falta decirlo, no podemos caer en la tentación que nos ponen, las trampas que nos ponen, porque si caemos, entonces lo que estamos haciendo es alimentar la oscuridad. Y ahí pues puede ser muy peligroso. Si una persona se ha limpiado y vuelve a caer, pues sucede como lo que decía el maestro Ishu, que cuando unos espíritus impuros salen de la persona, cuando estas energías psíquicas se van, si después vuelven y encuentran el cuerpo limpio, es decir, si la persona les da cobijo otra vez, pues llaman a otros 7 peores. Es la única manera que tienen de lograr derribar a la persona. Si antes no han podido, pues evidentemente llaman a otros más fuertes, haciendo uso de los puntos débiles. Hay entidades oscuras que se dedican a conocer los puntos débiles de las personas, ponerlas en situaciones comprometidas, tentarlas y para ver si pican y así aprovechar la luz, porque cuando un ser de luz se confunde, pues pueden voltear su voluntad y su conciencia, que es lo que hacen, por ejemplo, con la religión, ¿no? Se inventan parafernalias para hacer creer a la gente que adorar a cosas externas o a ídolos, pues les va a ayudar, ¿no? Cuando lo único que les va a ayudar es crecer, florecer internamente. Decía el maestro, vosotros sois la luz del cosmos. Yo soy la luz del cosmos y vosotros sois la luz del cosmos. Yo soy la vida y por tanto vosotros también sois la vida. No hay que pedir o rogar algo externo. Nosotros tenemos la capacidad de iluminar este mundo oscuro desde dentro. Si ya tenemos ese amor, vida y luz serena creciendo dentro, es nuestra responsabilidad hacer que florezca, alimentarlo. Y para ello pues no podemos abrir
la puerta a la oscuridad. Si siendo seres de luz nos dormimos, pues la cosa empeora, evidentemente. Y empeora no tanto porque seamos castigados, sino sobre todo porque cortamos la conexión con la luz, con nuestro ser auténtico, haciendo que se manifieste lo falso en nosotros. Y eso falso, pues evidentemente un lenguaje inapropiado, acciones desarmonizadas, pasiones egoístas, entrar en discusiones absurdas, ¿no?, con las personas, juzgar negativamente a todos y a todo constantemente. Y todo eso además genera lo que se conoce como remordimiento de conciencia, porque hay un hilo de conciencia dentro que se resiente. Herido fue él por nuestras transgresiones, eso significa ese pasaje. Y esto es porque la luz primordial tiene una frecuencia de vibración mucho más elevada que la oscuridad. Entonces, cuando entra en contacto con vibraciones menores, pues se produce una fricción, y esta fricción se siente dentro en forma de remordimiento. A veces también hay tristeza, depresión. Y a medida que crece la conciencia en nosotros, más se van disolviendo tanto el remordimiento de conciencia como estas vibraciones negativas de carácter psíquico, como pueden ser el miedo, el odio, el rencor, la agresividad. Todo eso va saliendo. Y evidentemente es un trabajo individual de conciencia, pero debe integrarse dentro de un trabajo colectivo. Y por eso también es muy importante no pensar que podemos hacer esto solos. Si nos hemos dado cuenta de que somos seres de luz trabajando en la Tierra con un propósito cósmico, entonces debemos tomar conciencia de otros seres humanos que tengan un ser de luz trabajando, sobre todo si están en la misma línea, y también tener en cuenta que nuestro propio ser de luz se va a estar comunicando con nosotros constantemente, y como seres de luz tenemos la potestad de poder ordenar ciertas ayudas, enviar incluso a mensajeros a tal o cual sitio. Y esto es parte de lo que se conoce como hacer uso de la voluntad divina y la conciencia divina, que al unirse en nosotros, pues se manifiesta como una personalidad coherente, integrada y consciente, y no como esa multitud de falsas personalidades, que es lo que se manifiesta en la mayor parte de personas. Por eso no tiene sentido juzgarlas, decir esta persona es tal o cual. Las personas son muchas personas en realidad, sin voluntad y sin conciencia, por tanto, así no hay nada que hacer. Reaccionamos meramente como robots. Por tanto, es esencial también establecer contacto con aquellos que trabajan en la misma dirección. Y bueno, sin ánimo de extenderme demasiado, simplemente desearos un armonioso fin de ciclo y comienzo del siguiente, y desarrollo también del próximo año, porque va a hacer falta. El 2020 es, por un lado, 2020. El 20 es el arquetipo del juicio final, y está dos veces. Va a haber un juicio de conciencia. Se va a separar mucho más la paja del trigo, tanto individualmente como a nivel colectivo. Y 20 más 20 es 40. 40 es un número simbólico que indica cruzar un periodo de oscuridad, como las 40 noches y 40 días que pasó el arca sobre las aguas, ¿no?, en el Mabul, el diluvio, simbolizando ese alma divina que cruza la oscuridad emocional. Los 40 días en el desierto del pueblo de Israel, los 40 días de tentación de Yeshua en el desierto también. Hay muchísimas alegorías en ese sentido, porque el propio mundo material nos va a probar, nos va a poner a prueba. Pero también recordemos que 40 se reduce a 4, y 4 son los pilares de nuestro verdadero ser, los pilares de la verdadera casa, la fundación, que cuando la sentimos conscientemente y la desarrollamos, pues no puede ser
derribada por nada. Y con esos 4 pilares, gracias por escuchar y bendiciones de amor incondicional, vida espontánea no modificada, conciencia pura y serenidad dichosa e infinita.